Seguimos en el CDT, en el Centro de Turismo de Valencia, y como ven, muy bien acompañados por su director Javier González. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, en primer lugar, primera vez que el centro, el CDT, es sede de Focus Innova Pyme. Una valoración de cómo sede. No podía ser de otra forma, muy positiva. La afluencia del público ha sido muy numerosa, un público muy especial, con muchas ganas, con mucho interés, por lo tanto, todo elogios. ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Puedo estar aquí? ¿Ha habido diferentes ponencias? Hemos asistido incluso a una cata de vinos. Han habido bastantes ponencias, incluso una ponencia muy interesante que la ha presidido Cuchita y Begoña del restaurante La Salita, en el cual se ha incentivado un poco a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes, para que se introduzcan en el mundo del negocio, en este caso en el sector de la restauración, y ha sido la verdad muy interesante. Como las demás, ha habido una cata también por Bodegas Cucle, que ha sido también muy interesante, una degustación de productos de jóvenes que han montado empresas de artesanos, productos artesanos, o sea, muy bien, en general todo muy bien. Hablamos un poco del centro. ¿Cuáles son sus áreas de actuación? Bien, este centro pertenece a una red de centros que vertebran toda la Comunidad Valenciana. Son 7 centros, en Castellón, Alicante, Valencia, Denia, Gandía y Torrevieja, es decir, toda una vertebración desde el punto de vista turístico, y abarcamos 2 líneas fundamentales, que es la formación que va dirigido al desempleado y que quiere convertir o cualificarse para trabajar en el sector turístico, y luego la formación que va dirigida a la gente que está trabajando para su reciclaje continuo, ¿no? En ambas líneas hay unas sublíneas, como es la formación online, que tiene mucha potencia ahora. Es la formación que se dirige en aquellos núcleos turísticos de interior donde no pueden desplazarse por la distancia, y que acercamos la formación allí donde hace falta, llámese Requena, Demuz, Alcoy, Morella, Sintorres, en cualquier población desde el punto de vista turístico es interesante y vale la pena hacer este esfuerzo, ¿no?, por la demanda que existe. Y en total, tanto en estas sublíneas como en las 2 líneas fundamentales, lógicamente, que es la ocupación y la continua, pues pueden superar exactamente las 20.000 personas que pasan cada año por el centro, por los centros, perdón. Por todos. ¿Y cómo se adapta esta formación luego a la adaptación a la inserción laboral? Hombre, vamos a ver, el objetivo básico es la inserción laboral, lógicamente, en los cursos de formación para el empleo. Por lo tanto, intentamos ver la situación del mercado laboral para acoplar en lo posible esa formación, esos certificados de profesional que impartimos, intentar dirigirlos hacia la inserción. Ese es el objetivo nuestro, facilitar al alumno, a través de los conocimientos y a través de otras herramientas, como tenemos una aplicación informática que se llama CDT Jobs, que es muy potente y que está dando muy buenos resultados, facilitar al alumno su inserción. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo básico. Muy bien, bueno, estamos hoy viviendo esta jornada empresarial, pymes, emprendedores. ¿Cómo se emprende desde el turismo? Hombre, pues la verdad es que tenemos un instituto que es el Invatur, que está poniendo las bases, guiando a determinadas situaciones de emprendedurismo. Es decir, estamos intentando incentivar que jóvenes que finalizan sus estudios, que intenten pues montarse su empresa, y se está consiguiendo. Se han presentado, sin ir más lejos, 5 proyectos que el CDT, junto con el Invatur, que somos lo mismo, que somos la misma institución, lógicamente, puso en funcionamiento, y se han presentado con un éxito de funcionamiento impresionante. Luego, también una forma de incentivar el emprendedurismo es a través de la formación que estamos impartiendo, porque muchos de ellos encuentran trabajo, pero muchos de ellos también montan empresas. Por lo tanto, creo que se está haciendo una labor en esa línea importante.
¿Y qué consejo les daría a todos esos emprendedores que nos están viendo, que les gustaría, como bien ha dicho, montar su empresa, que a lo mejor tienen un poquito de miedo por todos los riesgos que se corren? Lógicamente, El riesgo existe, pero hay que animar a emprender. Efectivamente. El miedo se quita con el conocimiento, es decir, tanto el conocimiento de qué es lo que quiero hacer, cómo lo puedo hacer, cuál es el plan, entre comillas, de viabilidad de este proyecto que quiero hacer y, lógicamente, tener ese conocimiento para que tú puedas llegar a buen fin, esta iniciativa, ¿no? Por lo tanto, buscar información, obtener información, formarse, esas son las bases para que cualquier persona pueda tener un camino en esa línea. Muy bien, Javier, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de esta jornada Focus Innova Pyme. Pues nada, gracias a vosotros.